Escuché 47 voces en la oscuridad. 47. Las conté, cada una de ellas. Porque cuando estás muerto, atrapado en negrura absoluta durante 3 minutos, no hay nada más que hacer excepto escuchar. Y reconocí cada voz. Mi abuela que murió cuando tenía 9 años, mi compañero de cuarto de la universidad con quien no había hablado en 15 años, la maestra de kindergarten de mi hija, la barista que me hacía el café cada mañana, mi exesposa, mi padre, extraños que no eran extraños, personas que había olvidado que siquiera conocía. Todos estaban ahí, en la oscuridad, hablando, susurrando, gritando, llorando, riendo, y sabían que yo estaba escuchando. Pero esto es lo que más me aterrorizó, lo que todavía me mantiene despierto por las noches, 2 años después, la última voz que escuché, la 47ª voz, la que me hizo arañar mi camino de regreso a la vida con todo lo que tenía. Esa voz pertenecía a alguien que todavía estaba vivo, alguien que no tenía idea de que yo podía escucharlos, alguien que me dijo una verdad que nunca se suponía que debía saber. Si esta historia ya tiene tu corazón acelerado, hazme un favor. Presiona ese botón de like ahora mismo. Suscríbete a este canal, porque lo que estoy a punto de contarte, lo que me sucedió ese viernes por la tarde en marzo, cambiará cómo piensas sobre la vida, la muerte y cada persona que hayas conocido. Deja un comentario y dime, ¿sabían que estaba ahí? Porque lo sabían, las 47. Y al final de esta historia entenderás por qué eso importa más que cualquier otra cosa. Mi nombre es Daniel Reeves. Tengo 43 años. Vivo en Portland, Oregon. Soy maestro de historia en una preparatoria. Tengo 2 hijos, Sofía, 16 años, y Max, 12. Estoy divorciado. Manejo un Honda Civic. Bebo demasiado café y poca agua. Soy ordinario. Completa, total, notablemente ordinario. Hasta el 17 de marzo de 2023. Un viernes. El día que morí durante 3 minutos y 14 segundos en el piso de mi cocina, mientras mi hija estaba arriba, haciendo su tarea, y mi hijo estaba en práctica de fútbol. El día que aprendí que la muerte no es lo que ninguno de nosotros piensa que es. No hubo túnel, no hubo luz brillante, no hubo ángeles, no hubo familiares fallecidos esperando con los brazos abiertos en algún hermoso prado. Solo oscuridad, oscuridad espesa, sofocante absoluta. Como estar enterrado vivo en la parte más profunda del océano, donde la luz nunca ha llegado y nunca llegará. Y voces, tantas voces. Algunas eran claras, como alguien hablando directamente en mi oído. Otras eran distantes, resonando, como si vinieran desde kilómetros de distancia a través de capas de agua. Algunas se sobreponían creando un caos de sonido que debía haber sido insoportable, pero de alguna manera no lo era, porque entendí cada palabra, cada maldita palabra. Y esa última voz, número 47, la que me hizo arañar mi camino de regreso a la vida con todo lo que tenía, esa voz pertenecía a alguien que todavía estaba vivo. Alguien que no tenía idea de que yo podía escucharlos. Alguien que me dijo una verdad que nunca se suponía que debía saber. Ella estaba viva. Ella estaba arriba, en su habitación. Ella no tenía idea de que yo estaba muriendo 5 metros debajo de ella. Pero le escuché. Escuché lo que le dijo a su mejor amiga por teléfono. Y lo que dijo, Dios, lo que dijo me hizo luchar contra la muerte misma para volver. Porque algunas verdades valen la pena morir por ellas. Y algunas verdades valen la pena vivir por ellas. Esta es la historia de 3 minutos que duraron una eternidad. 3 minutos que me mostraron a todos los que había conocido. 3 minutos que probaron que nunca estamos tan solos o tan desconocidos como pensamos que estamos. Esta es la historia de las 47 voces en la oscuridad y por qué la 47ª voz fue la única que importó. El 17 de marzo comenzó como cualquier otro viernes. Mi alarma sonó a las 6:15 a.m. Presioné snooze 2 veces. Sofía golpeó la puerta de mi habitación a las 6:30 gritando que necesitaba dinero para el almuerzo y que había olvidado lavar su uniforme de voleibol. Otra vez. Bienvenido a la paternidad soltera. Bajé las escaleras tambaleándome. Encendí la cafetera, quemé la primera tanda de tostadas, hice exitosamente la segunda tanda, armé 2 almuerzos mediocres, encontré $20 en mi billetera para Sofía y le envié un mensaje de texto a mi exesposa Karen preguntándole si podía recoger a Max de la práctica de fútbol porque yo tenía conferencias de padres y maestros hasta las 6. Me dejó en visto. También estándar. Para las 7:45 a.m., ambos niños estaban fuera de casa.
Sofía en el auto de la mamá de su amiga Madison. Max en la parada del autobús a 2 cuadras de distancia. La casa cayó en silencio excepto por el zumbido del refrigerador y el goteo de la cafetera que seguía postergando reemplazar. Me quedé parado en mi cocina, todavía en mis pantalones de pijama y mi camiseta de el papá más o menos decente del mundo que Max me dio el pasado Día del Padre, y me sentí cansado. No cansado de sueño, cansado del alma. El tipo de cansancio que viene de hacer lo mismo cada día durante años. Despertar, hacer desayuno, empacar almuerzos, enseñar historia americana a adolescentes a quienes no les importa, calificar exámenes, hacer cena, ayudar con tarea, colapsar en cama y repetir. Tenía 43 años y me sentía como si tuviera 90. Pero me duché, me puse mi atuendo usual de viernes, pantalones caqui, camisa azul abotonada, zapatos marrones que necesitaban ser lustrados, agarré mi bolso de mensajero, cerré la puerta principal, con llave, me subí a mi auto. A las 8:47 a.m. me detuve en Riverside Coffee, como hacía cada mañana. La barista, Jenny, 22 años, estudiante de psicología en Portland State, ya tenía mi orden lista antes de que llegara al mostrador. «¿Café negro grande, shot extra, Daniel?», dijo con esa sonrisa que probablemente era lo más brillante de mi rutina diaria. «Me conoces demasiado bien», dije, entregándole mi tarjeta. Misma hora, misma orden, 5 días a la semana durante 2 años. Se rió. ¿Me preocuparía si cambiaras a descafeinado? Agarré el café, le dije que tuvieran buen día y me fui. No sabía que esa sería la última conversación normal que tendría. No sabía que en exactamente 7 horas y 33 minutos la voz de Jenny sería una de las 47 que escucharía en la oscuridad. La escuela fue escuela. Primer periodo, juniors que no podían decirme en qué año terminó la Segunda Guerra Mundial. Segundo periodo, seniors que pasaron toda la clase en sus teléfonos. Tercer periodo, mi periodo de preparación donde realmente no preparé nada y solo revisé correos que no quería responder. Turno de almuerzo en la cafetería, separando una discusión entre 2 de primer año por una chica, confiscando un vapeador, comiendo un triste sándwich de pavo. Cuarto periodo, quinto periodo, sexto periodo, un borrón de caras y planes de lección que había enseñado 100 veces antes. A las 3:30 p.m. sonó la campana final. Los estudiantes inundaron los pasillos como agua rompiendo una presa. Me quedé en mi salón por otra hora, calificando exámenes, actualizando mi libro de calificaciones, evitando ir a una casa vacía. A las 4:47 p.m. empaqué mi bolso de mensajero y me dirigí al estacionamiento. Las conferencias de padres y maestros que Karen mencionó había mentido. No había ninguna. Simplemente no quería admitir a mi exesposa que no tenía ningún otro lugar donde estar, que toda mi vida se había vuelto tan pequeña que cabía en el espacio entre mi casa y mi salón de clases. Me detuve en el supermercado. Compré ingredientes para espagueti porque eso es lo que Max pidió y yo estaba tratando de ser el papá que realmente escucha. Recogí el helado favorito de Sofía, menta con chispas de chocolate, como ofrenda de paz por olvidar su uniforme de voleibol. Pequeños gestos, intentos diminutos de estar presente. A las 3:30 p.m. entré a mi cochera. La casa todavía estaba vacía. La práctica de Max no terminaba hasta las 6. Sofía estaba en la casa de Madison trabajando en algún proyecto grupal. Llevé las compras adentro. Guardé todo. Comencé a hervir agua para la pasta. Y fue entonces cuando sucedió. 5:41 p.m. Estaba alcanzando el salero en el gabinete sobre la estufa cuando el dolor llegó. No en mi pecho como ves en las películas, en mi brazo izquierdo, agudo, eléctrico, como si alguien hubiera clavado 1000 agujas en mi bíceps todas a la vez. Dejé caer el salero. Se hizo añicos en el piso de la cocina. Entonces mi mandíbula comenzó a doler. Luego mi cuello, luego mi pecho se sintió como si alguien hubiera estacionado un auto encima de mí. No, 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 no ahora, no así. Busqué a tientas mi teléfono en el bolsillo. Mis dedos no funcionaban bien. Todo se sentía lento y rápido al mismo tiempo. Logré desbloquear la pantalla, logré abrir la aplicación del teléfono, logré marcar 911. La operadora respondió. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Creo... Mi voz sonaba mal, distante. Creo que estoy teniendo un ataque al corazón. Señor, ¿cuál es su ubicación? Le dije mi dirección. Me dijo que los paramédicos estaban en camino. Me dijo que me quedara en la línea.
Me preguntó si había tomado aspirina. Me dijo que desbloqueara mi puerta principal si podía. Intenté moverme hacia la puerta. Logré dar 3 pasos. Entonces, mis piernas cedieron. Golpeé el piso de la cocina con fuerza. El teléfono se deslizó por el azulejo. La voz de la operadora se volvió diminuta y lejana. «Señor, señor, ¿todavía está ahí?» El techo sobre mí comenzó a volverse borroso. El artefacto de luz fluorescente que había tenido la intención de reemplazar durante 6 meses parecía estar derritiéndose. Y entonces el dolor se detuvo. No gradualmente, instantáneamente, como si alguien hubiera volteado un interruptor y apagado cada nervio en mi cuerpo. No podía sentir el azulejo frío debajo de mí. No podía sentir mi pecho subiendo y bajando. No podía sentir nada. Y fue entonces cuando la oscuridad llegó, no como cerrar los ojos, no como quedarse dormido, como si el universo hubiera sido borrado y yo fuera lo único que quedaba en el vacío, oscuridad absoluta, completa, total. Y entonces las voces comenzaron. La primera voz que escuché fue la de mi padre. «Dani, muchacho», dijo, claro como si estuviera parado justo a mi lado. «Estás bien, estás a salvo ahora». Mi padre murió hace 11 años, cáncer de pulmón. Sostuve su mano en el hospicio mientras tomaba su último aliento, pero ahí estaba, en la oscuridad, hablándome como si no hubiera pasado el tiempo. Intenté responder, intenté decir «papá», pero no tenía boca, ni garganta, ni cuerdas vocales. Era conciencia sin forma, conciencia sin cuerpo, solo escuchando. La segunda voz llegó rápido, mi abuela. Mi nieto precioso. Incluso la muerte hablaba español como cuando yo era pequeño. «Siempre fuiste tan suerte, Daniel». Luego, mi compañero de cuarto, Jake. «Amigo, lo lograste. ¿Realmente llegaste aquí?» Jake murió en un accidente de motocicleta nuestro último año. Se suponía que yo debía estar en esa moto con él. Cancelé a último minuto por un examen. Las voces no venían de ninguna dirección. No estaban arriba de mí, o debajo de mí, o alrededor de mí. Simplemente estaban ahí, existiendo en la oscuridad conmigo, parte del vacío mismo. Cuarta voz, quinta, sexta. La señora Patterson, mi maestra de 3er grado que murió cuando estaba en la secundaria. «Siempre fuiste mi estudiante favorito, Daniel». Mi vecino de la infancia, el señor Chen, que me enseñó cómo arreglar una cadena de bicicleta. Buen chico, siempre un buen chico. Un niño llamado Tommy del campamento de verano cuando tenía 12 años. Apenas lo recordaba, pero su voz era inconfundible. ¿Recuerdas la noche que vimos la rulla de meteoros? Esa fue la mejor noche de mi vida. Las voces seguían llegando, no caóticas, sin superponerse, una tras otra, como personas tomando turnos en una conversación en la que no podía unirme. Personas que había olvidado que existían, personas que había conocido durante 5 minutos o 5 años, personas muertas, todas ellas muertas, y todas sabían que yo estaba ahí. Séptima, octava, novena, décima. Una chica con la que salí brevemente en la universidad, el padre de mi exesposa que murió hace 3 años, un estudiante que había enseñado hace 5 años que había tenido una sobredosis, el conserje de mi primer trabajo docente. Cada voz traía un recuerdo que no sabía que todavía cargaba. Cada voz se sentía como amor. Esa es la parte que no puedo explicar apropiadamente. No había juicio en sus palabras, ni ira, ni decepción, solo aceptación, reconocimiento, como si hubieran estado esperándome. 15ª voz, 20ª voz, 25ª voz. Mi abuela otra vez. «No es tu tiempo todavía, mi amor». Mi padre. «Tienes más por hacer, Dani». Pero no quería irme. La oscuridad era aterradora al principio, pero ahora se sentía como hogar, como si cada carga que había llevado durante 43 años hubiera sido levantada. El divorcio, la soledad, el agotamiento, la sensación de no ser del todo suficiente, desaparecido, todo desaparecido. 30ª voz, 35ª voz, y entonces escuché a Jenny, la barista de Riverside Coffee, su voz clara y brillante justo como su sonrisa. «Daniel, siempre fuiste tan amable conmigo, cada mañana. No tienes idea de cuánto importó eso». Espera, Jenny no estaba muerta. Jenny estaba viva. La había visto hace 7 horas, pero su voz estaba aquí, en la oscuridad, con todas las demás. Fue entonces cuando me di cuenta. Estas no eran solo los muertos hablándome, los vivos también estaban aquí. 40ª voz, 41ª, 42ª.
Mi hijo Max. Papá va a estar bien. Tiene que estar bien. Estaba llorando. Podía escucharlo llorar aunque estaba a kilómetros de distancia en la práctica de fútbol. 43ª voz. Mi exesposa Karen. No te atrevas a morir, Daniel. No te atrevas a dejarlos. 44ª, 45ª, 46ª. Y entonces silencio. Una voz más quedaba. La 47ª. Esperé en la oscuridad. El vacío presionaba contra mí. O tal vez yo era el vacío. Ya no podía distinguir dónde terminaba yo y comenzaba la oscuridad. Entonces le escuché. Sofía, mi hija. Y lo que dijo me destruyó. Madison, no sé si alguna vez le dije a mi papá que lo amaba, como realmente se lo dije. No solo decirlo porque se supone que debes de hacerlo. No creo que lo sepa. No creo que alguna vez se lo mostré. Su voz se quebró. Ella también estaba llorando. Fui tan mala con él esta mañana por el estúpido uniforme de voleibol. Esa fue la última cosa que le dije, que olvidó, que siempre olvida. Y ahora él está... No pudo terminar la oración, pero escuché lo que no dijo. Y ahora él está... muriendo. Fue entonces cuando lo sentí, el jalón, algo agarrándome, arrastrándome, no hacia algo, solo lejos de la oscuridad. No, no, lo luché, arañé la nada, grité sin voz. Tenía que volver, tenía que decirle. Ella necesitaba saber que estaba equivocada, que sabía que me amaba, que cada día con ella y Max era lo único que importaba. La oscuridad comenzó a agrietarse. La luz se filtró, dolorosa, cegadora, incorrecta. Las voces se desvanecieron, las 47 desapareciendo como humo. Y entonces, dolor. Dolor inimaginable, brutal, desgarrador del alma explotando a través de cada molécula de mi cuerpo. Mi espalda contra su lejo frío, manos presionando mi pecho. 1, 2, 3, 4, voces gritando, voces reales, voces vivas. Tenemos pulso. Ha vuelto. Señor, ¿puede oírme? Señor. Abrí los ojos. Paramédicos. 2 de ellos, arrodillados sobre mí en mi cocina. La luz fluorescente arriba cegándome. Estaba vivo. Había estado ido durante 3 minutos y 14 segundos, y había escuchado 47 voces, pero solo una de ellas me trajo de vuelta. Señor, no intente moverse. Ha tenido un evento cardíaco. Lo llevamos al hospital Mercy. La cara del paramédico flotaba sobre mí. Tipo joven, tal vez 25. La etiqueta con su nombre decía Rodríguez. Intenté hablar, pero mi garganta se sentía como papel de lija. Mi pecho ardía donde habían hecho compresiones. Cada respiración era agonía. Sofía, logré decir con voz ronca. Señor, conserve sus fuerzas. Necesitamos... Mi hija. Arriba. Sofía. Rodríguez miró a su compañera. Señora, ¿puede revisar arriba? La paramédica desapareció. Escuché sus pasos en las escaleras. Le escuché tocar la puerta de Sofía. Escuché el grito de mi hija cuando la abrió. ¡Papá! Voló escaleras abajo. Nunca la había escuchado moverse tan rápido. Se arrodilló a mi lado, su cara pálida, ojos rojos de llorar. Estoy aquí, bebé. Estoy bien. No estás bien. Dijeron que estabas... No pudo decirlo. No pudo decir la palabra muerto. Necesitamos transportarlo ahora, dijo Rodríguez gentilmente. Puede venir con nosotros o seguirnos en su auto. Voy con ustedes. Sofía agarró mi mano. Sus dedos estaban helados. O tal vez los míos lo estaban. No podía distinguir. Me cargaron en la camilla. Me amarraron. Me sacaron de mi cocina donde, solo minutos atrás, había estado hirviendo agua para espagueti, donde había colapsado, donde había muerto. 3 minutos y 14 segundos. Ese fue el tiempo que estuve ido, me dijeron después. 3 minutos y 14 segundos sin latido cardíaco, sin oxígeno, clínicamente muerto, pero se sintieron como horas en esa oscuridad. El viaje en la ambulancia fue borroso. Sirenas, Sofía apretando mi mano tan fuerte que dolía, paramédicos llamando al hospital, números y códigos que no entendía. Seguía pensando en las voces, las 47, claras como el día, innegables, reales. Mi padre, mi abuela, Jake, la señora Patterson, el señor Chen, Tommy del campamento de verano, personas que había amado, personas que apenas conocía, personas que había olvidado completamente. Y Jenny, Max, Karen, los vivos hablándome desde donde sea que estuvieran.
como si de alguna manera hubiera accedido a cada pensamiento, cada oración, cada palabra que se decía sobre mí en ese momento. Pero la voz de Sofía fue la que me rompió, la que me trajo de vuelta. No creo que alguna vez se lo mostré. Dios, si tan solo supiera. En el hospital todo se volvió caos. Doctores, enfermeras, máquinas pitando, alguien preguntándole a Sofía si conocía mi historial médico, otra persona preguntando sobre seguro, rayos X, EKG, extracciones de sangre. Respondí preguntas cuando pude. Mayormente solo existí en una niebla de agotamiento y morfina. Me admitieron en la UCI. Me diagnosticaron un ataque cardíaco masivo. Dijeron que tuve suerte de que la operadora del 911 me mantuviera consciente el tiempo suficiente para que los paramédicos llegaran. Dijeron que 2 minutos más y no lo habría logrado. Pero no estaba consciente. Estaba muerto. Estaba en la oscuridad. Estaba escuchando 47 voces decirme cosas que necesitaba escuchar. Cosas que nunca olvidaré. Alrededor de medianoche, después de que me estabilizaron, después de que Karen llegara y llevara a Max a casa, después de que los doctores finalmente nos dejaran solos, Sofía se sentó en la silla junto a mi cama de hospital. Sus ojos estaban hinchados de llorar. Su uniforme de voleibol, el que había olvidado lavar, todavía estaba en su bolsa de gimnasia a sus pies. «Papá», susurró, «lo siento por esta mañana, por ser mala, por el uniforme. No...» «Sofía», alcancé su mano. «Te escuché». Se veía confundida. «¿Qué?» «Cuando estaba ido, te escuché hablando con Madison. Por teléfono, en tu cuarto». Su cara se puso blanca. «Eso es imposible. Estabas abajo. Estabas muriendo». «Lo sé, pero te escuché de todos modos». Me miró fijamente. Las lágrimas comenzaron a caer otra vez. «Dijiste que no sabías si alguna vez realmente me habías dicho que te amaba. Si yo lo sabía». «Sofía, lo sé, bebé. Siempre lo he sabido. Cada día. Incluso cuando estás enojada conmigo por los uniformes de voleibol. Incluso cuando pones los ojos en blanco por mis chistes de papá. Incluso cuando azotas la puerta de tu habitación porque no te dejo ir a esa fiesta. Lo sé». Se desplomó. Su cabeza en mi pecho, sollozando. La sostuve con la fuerza que me quedaba. Te amo tanto y tenía tanto miedo y no sabía si alguna vez lo sabrías y... Lo sé, te prometo que lo sé. Nos quedamos así por mucho tiempo, solo respirando, solo estando vivos juntos, y pensé en la oscuridad, en las 47 voces, en mi padre diciéndome que tenía más por hacer, en mi abuela diciendo que no era mi tiempo todavía. Tenían razón. Por esto volví. Por este momento, por mi hija, por la oportunidad de decirle lo que necesitaba escuchar, que era amada, que siempre había sido amada, que nada, ni la muerte, ni la oscuridad, ni 3 minutos y 14 segundos en el vacío podría cambiar eso. Las voces me trajeron de vuelta, pero el amor me mantuvo aquí. Me quedé en la UCI durante 3 días, 3 días de monitores pitando, enfermeras revisando signos vitales cada hora, cardiólogos explicando stents y colesterol y cambios de estilo de vida, Karen visitando con Max, ambos mirándome como si estuviera hecho de vidrio. Pero mayormente pensé en las voces. No podía dejar de pensar en ellas. El segundo día, después de que los doctores dijeron que estaba estable, después de que Sofía se fuera a casa a ducharse y dormir, me quedé en esa cama de hospital e intenté recordar cada voz, cada palabra, cada persona. Agarré una libreta de la mesa junto a la cama y comencé a escribir. Voz 1, papá. Dani, muchacho, ¿estás bien? Voz 2, abuela. Mi nieto precioso. Voz 3, Jake, mi compañero de cuarto que murió a los 21 años. Voz 4, señora Patterson, maestra de 3er grado. Voz 5, señor Chen, vecino de la infancia. Seguí escribiendo, mi mano temblaba, pero no me detuve. Necesitaba documentar esto antes de que los recuerdos se desvanecieran, antes de convencerme de que era solo privación de oxígeno o química cerebral o alucinación. Voz 6, Tommy del campamento de verano, el recuerdo de la lluvia de meteoros. Voz 7, Rebecca Mills, una chica con la que salí en 2º año de universidad durante tal vez 2 meses. No había pensado en ella en 20 años. La enfermera me dijo después, cuando le pedí que lo buscara, que Rebecca murió en un accidente automovilístico en 2019. ¿Cómo supe eso? ¿Cómo escuché su voz? Voz 8. Señor Bernard, el padre de mi exesposa. Murió de un derrame hace 3 años. Fuiste bueno con mi hija Daniel. Mejor de lo que ella merecía a veces. Esa dolió, porque Karen y yo no fuimos buenos el uno con el otro al final.
Estábamos cansados y enojados y resentidos. Pero la voz del señor Bernard no tenía juicio, solo verdad. Voz 9. Crystal Hayes, un estudiante que enseñé hace 5 años. Chica brillante. Quería ser periodista. Sobredosis de fentanilo su primer año de universidad. Fui a su funeral. No pude dejar de llorar. En la oscuridad me dijo, me hizo creer que podía escribir, señor Reeves. Eso importó. Voz 10. Roger, el conserje de mi primer trabajo docente hace 15 años. Hombre negro mayor que siempre tenía una chiste y una sonrisa. Hablábamos cada mañana mientras limpiaba mi salón. Descubrí por su obituario, lo busqué, murió hace 6 años. Insuficiencia cardíaca. Siempre me viste, Daniel, dijo su voz en la oscuridad. La mayoría de la gente miraba a través de mí, pero tú me viste. Algunas de las voces las esperaba. Padres, amigos cercanos, personas que había amado y perdido. Pero otras, personas que conocí durante 5 minutos. Una mesera que me sirvió café una vez en un restaurante en 2003. Un chico al que di tutoría por una sola tarde. Una mujer a quien le sostuve la puerta en un supermercado que me agradeció y me dijo que le recordaba a su hijo. Todos muertos, todos hablándome, todos sabiendo que yo estaba ahí. El patrón se volvió claro alrededor de la voz 20. Cada persona cuya vida había tocado, incluso brevemente, incluso accidentalmente, incluso sin saberlo, todos me recordaban. Y en esa oscuridad, todos querían que supiera. Importé. Mis pequeñas amabilidades importaron. Los momentos que pensé que eran insignificantes, no lo eran. Voz 15. Sarah Chen, la hija del señor Chen, me escribió una carta después de que él murió agradeciéndome por ser amable con su padre. Eras el único chico del vecindario que la hablaba como si fuera una persona, no solo el extraño viejo chino. Voz 18. Marcus, un veterano sin hogar al que solía comprarle café cada viernes en la mañana camino a la escuela. No sabía que había muerto, no sabía su apellido, no sabía nada sobre él, excepto que le gustaba su café negro con 3 azúcares. Eras la única persona que me miraba a los ojos, me dijo en la oscuridad. Voz 23. Emily Rodríguez, un estudiante de primer año que vino a mis horas de oficina llorando porque su madre estaba muriendo. No hice mucho, solo escuché. La dejé llorar, le di pañuelos y le dije que estaba bien no estar bien. Murió en un accidente automovilístico 2 años después. 17 años. Me hizo sentir menos sola ese día, señor Reeves. Necesitaba eso. Para la voz 30, estaba sollozando en mi almohada del hospital. No de dolor, de gratitud. Porque estas voces, estas personas que había olvidado, personas que apenas conocía, personas que se deslizaron por mi vida como agua, todas llevaban pedazos de mí con ellas. Y cuando murieron, no olvidaron, recordaron, guardaron esos momentos, esos pequeños actos de bondad que pensé que no significaban nada, significaban todo. Este fue el regalo que la oscuridad me dio, prueba de que mi vida importó, que no había estado solo caminando dormido durante 43 años, que cada sonrisa, cada conversación, cada vez que elegí bondad sobre conveniencia, contó. Todo contó. Y volvieron a decírmelo. Las voces de los vivos comenzaron en el número 36. Fue entonces cuando todo cambió, porque las voces de los muertos eran recuerdos, ecos, mensajes del más allá. Pero las voces de los vivos, esas estaban sucediendo en tiempo real. Voz 36 era Jenny, la barista de Riverside Coffee. Daniel, siempre fuiste tan amable conmigo. Cada mañana. No tienes idea de cuánto importó eso. Lo escribí en mi libreta del hospital y lo miré. Entonces le pedí a la enfermera si podía usar su teléfono. Dudó. Señor Reeves, necesita descansar. Por favor, solo una llamada. Llamé a Riverside Coffee. Pedí por Jenny. Habla Jenny. Jenny, soy Daniel Reeves. Esto sonará demente, pero el viernes alrededor de las 5:45 p.m., ¿estabas pensando en mí? Silencio. ¿Cómo supo eso? Su voz se volvió callada. Estaba cerrando la tienda, pensando en mis clientes regulares. Comencé a llorar porque no habías venido y me di cuenta de cuánto significó tu amabilidad para mí. Como siempre preguntabas sobre mis clases. Mis manos temblaban. ¿Qué hora era? ¿Tal vez 5:45? Estaba cerrando con llave. 5:45 p.m. Colapsé a las 5:41 p.m. Mientras estaba muerto, Jenny estaba pensando en mí y la escuché. Voz 37 era mi hijo Max. Papá va a estar bien. Tiene que estar bien. Le pregunté a Karen cuando visitó.
¿Dónde estaba Max cuando recibiste la llamada? En la práctica de fútbol. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Sus ojos se llenaron. Comenzó a llorar. Dijo, papá va a estar bien, tiene que estar bien. Una y otra vez. Voces 39 a 46, estudiantes, colegas, vecinos, personas vivas pasando su viernes por la tarde sin idea de que había muerto, pero estaban pensando en mí, rezando, preocupados, y de alguna manera escuché cada palabra. Mi directora, doctora Martínez, por favor que Daniel esté bien, es uno de los buenos. Mi vecina, la señora Kim, ese pobre hombre, esos pobres niños. Un estudiante llamado Tyler, a quien reprobé. El señor Reeves es genial, espero que esté bien. Los verifiqué todos durante los siguientes 2 días. Llamé a personas, hice preguntas, confirmé detalles que no debería haber sabido. Cada uno coincidió. Esto no era alucinación, esto no era privación de oxígeno, esto era real. Mientras estaba muerto, escuché a los vivos. No sus voces físicamente, sus pensamientos, sus oraciones, sus palabras dichas en privado, como si la muerte me sintonizara a una frecuencia donde cada pensamiento sobre mí se volvía audible. Pero todavía quedaba una voz, número 47, Sofía, la que me rompió, la que me trajo de vuelta. En mi tercer día en la UCI, le pregunté sobre eso. Sofía, esa llamada con Madison el viernes, ¿de qué estaban hablando? Se veía confundido. Papá, estabas muriendo abajo. ¿Cómo podrías? Por favor, solo dime. Respiró. Madison preguntó si estaba bien. Le dije que no sabía si sabías que te amaba, que siempre era mala, que lo último que dije fue quejarme de un estúpido uniforme. ¿Qué hora era? No sé, tal vez 5:46, justo antes de las sirenas. 5:46 p.m. 1 minuto después de Jenny. 5 minutos después de que mi corazón se detuviera. La acerqué. Te escuché, bebé. Cada palabra. Por eso volví. Comenzó a llorar. ¡Eso es imposible! Lo sé, pero es verdad. Las voces de los vivos eran mi prueba. Los muertos podían explicarse como recuerdos, alucinaciones. ¿Pero los vivos? ¿Personas pensando en mí en tiempo real mientras estaba clínicamente muerto? No había explicación científica. Solo amor, solo conexión, solo la verdad de que nunca estamos tan solos como pensamos, incluso en la muerte, especialmente en la muerte. La voz de Sofía en la oscuridad no era solo palabras, era todo. No sé si alguna vez le dije a mi papá que lo amaba, como realmente se lo dije. Esas palabras me destrozaron más que la muerte misma, porque durante 16 años pensé que conocía a mi hija, pensé que éramos cercanos, no perfectos pero conectados, pensé que sabía cuánto la amaba, y pensé que sabía que ella me amaba de vuelta, pero escucharla dudarlo, escucharla llorar con su mejor amiga sobre eso mientras yo moría 5 metros debajo de ella, eso destruyó cada suposición sobre la que había construido mi vida. No estaba ahí suficiente, lo sabía. El divorcio sucedió cuando tenía 10. Los tenía ella y Max cada 2 semanas, algunos días festivos, cumpleaños alternados, arreglo de custodia estándar, familia rota estándar. Lo intenté, de verdad lo hice, pero intentar y tener éxito no son lo mismo. Trabajaba hasta tarde, estaba cansado, olvidaba cosas, uniformes de voleibol, permisos, sus comidas favoritas en el súper, decía tal vez cuando me pedía ir a sus juegos, revisaba mi teléfono durante la cena. La hacía sentir como una obligación en lugar de una prioridad, y ella lo notaba, por supuesto que lo notaba. Los de 16 años notan todo. En la oscuridad, su voz se quebró cuando dijo, «Fui tan mala con él esta mañana. Esa fue la última cosa que dije, que olvidó, que siempre olvida». No estaba equivocada. Sí olvidaba, constantemente, porque me estaba ahogando en mi propia vida mediocre, y había dejado de verla como una persona y comenzado a verla como otra tarea en mi lista interminable de pendientes. Alimentar a Sofía. Listo. Llevar a Sofía a la escuela. Listo. Preguntar a Sofía sobre tarea. Listo. Pero ¿cuándo fue la última vez que le pregunté cómo se sentía realmente? ¿Cuándo fue la última vez que me senté y realmente escuché? ¿Cuándo fue la última vez que la hice sentir como si fuera lo más importante en mi mundo? No podía recordar. Y eso es lo que me mató más que el ataque cardíaco jamás pudo. Las otras voces en la oscuridad, mi padre, mi abuela, Jake, todas esas personas de mi pasado me dieron paz. Me dijeron que importé. Me dijeron que mis pequeñas amabilidades contaron. Pero la voz de Sofía me dio propósito.
porque me di cuenta de algo en ese momento. Flotando en el vacío entre la vida y la muerte, podía ser amable con extraños, podía ser generoso con estudiantes, podía ser amigable con baristas, pero estaba fallándole a la única persona que más importaba. Mi hija no sabía si la amaba. No realmente, no de la manera que necesitaba saberlo. ¿Y si moría en ese momento, ese sería mi legado? No los estudiantes que enseñé, no las puertas que sostuve, no el café que compré para veteranos sin hogar. Mi legado sería una chica de 16 años llorando con su mejor amiga, diciendo, no creo que alguna vez se lo mostré. No, así no podía terminar esto. La oscuridad comenzó a jalarme más profundo. Podía sentirlo, como gravedad, pero equivocada, como si algo intentara llevarme permanentemente. Y lo luché, no con mi cuerpo, no tenía cuerpo, pero con todo lo que era, cada pedazo de conciencia, cada átomo de voluntad, porque necesitaba volver, necesitaba decirle, necesitaba que supiera que estaba equivocada. Ella sí me lo había mostrado, cada día, de 1000 maneras diminutas que yo había estado demasiado ciego y cansado para reconocer. La forma en que me hacía café los domingos por la mañana sin que se lo pidiera. La forma en que me enviaba memes que pensaba me harían reír. La forma en que siempre preguntaba si había cenado cuando sabía que había estado calificando exámenes toda la noche. La forma en que existía en mi vida. A pesar del divorcio, a pesar de mis fallas, a pesar de todo, eso era amor. Solo que nunca le dije que lo veía. Nunca dije gracias. Nunca dije haces mi vida mejor. Nunca dije estoy tan agradecido de que seas mi hija. Solo asumí que lo sabía. Y no lo sabía. La 47ª voz me enseñó la lección más cruel. El amor no es suficiente si la persona que amas no lo siente. Tienes que decirlo. Tienes que mostrarlo. Tienes que hacerles creerlo en sus huesos. Y no lo había hecho. Por eso me abrí camino de vuelta a la vida. Por eso luché la oscuridad con todo lo que tenía. Por eso le rogué a cualquier fuerza que estuviera escuchando que me diera una oportunidad más. No para vivir más, no para arreglar mi corazón, no para ver a mis hijos crecer, solo para decirle una cosa a mi hija. Te veo, siempre te he visto, y eres amada más de lo que podría saber. La oscuridad se agrietó, la luz inundó, el dolor explotó por mi cuerpo. Los paramédicos me trajeron de vuelta, pero la voz de Sofía es lo que me salvó. La oscuridad peleó de vuelta. No quería dejarme ir. La sentí envolviéndose alrededor de mí como cadenas, pesada, jalándome más profundo al vacío donde las 47 voces habían quedado en silencio. Pero no había terminado. Todavía no. Pensé en Sofía, su cara, su voz, la forma en que ponía los ojos en blanco por mis chistes, pero sonreía de todos modos. Me concentré en eso, en ella. En volver con ella. La oscuridad presionó más fuerte, como ahogarse, como ser enterrado vivo. La voz de mi padre susurró una última vez. Pelea, Dani, pelea por ella. Así que lo hice. No sé cómo explicar pelear sin cuerpo. No era físico, era pura voluntad, pura necesidad desesperada. Cada pedazo de mi conciencia gritando una palabra. No. No la dejaré. No dejaré que piense que no la amé. No dejaré que eso sea lo último que recuerde. La oscuridad comenzó a agrietarse, líneas delgadas de luz rompiéndose como vidrio, haciéndose añicos. Y entonces llegó el dolor. Si la oscuridad era pacífica, el regreso era agonía. Cada nervio en mi cuerpo se encendió a la vez. Mi pecho se sentía aplastado, mis pulmones ardían, mi corazón luchaba por recordar cómo latir. Un latido, luego nada, luego otro latido, irregular, equivocado. Escuché voces, voces reales, voces vivas. ¡Vamos, quédate con nosotros! ¡Cargando a 200! ¡Despejado! El choque golpeó mi cuerpo, mi espalda se arqueó del piso. El dolor explotó por todos lados. ¡Sin pulso! ¡Otra vez! ¡Cargando a 300! Otro choque, más dolor. Mi conciencia parpadeó como una bombilla muriendo. Podía sentirlos ahora, manos en mi pecho, presionando, contando. 1, 2, 3, 4, rompiendo mis costillas para reiniciar mi corazón. ¡Vamos, señor Reeves! ¡No nos abandone! No estaba abandonando, estaba peleando, abriéndome camino de vuelta desde un lugar que no podían imaginar. ¡Lo estamos perdiendo! No. No es así, porque escuché la voz de Sofía, no desde la oscuridad, desde arriba de mí, real, aterrorizada. ¡Papá! Ella estaba aquí,
Había bajado. Me había encontrado. Fue entonces cuando mi corazón finalmente escuchó. Un latido, fuerte. Luego otro. Luego otro. ¡Tenemos pulso! ¡Lo tenemos de vuelta! La cara del paramédico apareció sobre mí. Joven, asustado, aliviado. Señor, ¿puede oírme? Está bien. Ha vuelto. Intenté hablar. Mi garganta estaba destruida. Logré una palabra. Sofía. Está justo aquí, señor. Está a salvo. Y entonces su cara estaba ahí, pálida, lágrimas corriendo. Hermosa. Lo había hecho. 3 minutos y 14 segundos en la oscuridad. 3 minutos que cambiaron todo. El viaje en ambulancia fue caos. Máquinas pitando, voces urgentes. Sofía sosteniendo mi mano tan fuerte. Pero no me importó. Estaba vivo. Estaba con ella. Eso era todo lo que importaba. En el hospital, después de que me estabilizaron, después de que los doctores se fueron, Sofía habló. Papá, pensé que estabas muerto. La última cosa que dije fue quejarme de un uniforme y yo... Sofía. Apreté su mano. Escúchame. Me miró con ojos llenos de miedo, amor y culpa. Te escuché, dije. Cuando me fui, te escuché hablando con Madison. Cada palabra. Eso es imposible. Lo sé, pero lo hice. Y estabas equivocada. ¿Sobre qué? Sobre no mostrarme que me amabas. Me lo muestras cada día, cada café que haces, cada mensaje que envías. Incluso cuando estás enojada conmigo, me siento amado. Siempre me he sentido amado. Comenzó a llorar más fuerte. Yo soy el que fallé, continué. Nunca te lo dije suficiente. Te hice dudarlo. Y lo siento mucho. Papá, te amo, Sofía. Más que cualquier cosa. Eres la razón por la que luché por volver. Tu voz me trajo de vuelta de la oscuridad. Colapsó sobre mi pecho, sollozando. La sostuve con la fuerza que me quedaba. Yo también te amo, susurró. Tanto, nos quedamos así por mucho tiempo, solo respirando, solo estando vivos juntos. Las 47 voces me mostraron que mi vida importó, que cada conexión cuenta, que el amor nunca muere. Pero la voz de Sofía me dio algo más, una razón para vivir. Han pasado 2 años desde que morí en el piso de mi cocina, 2 años desde que escuché 47 voces en la oscuridad, 2 años desde que la voz de mi hija me trajo de vuelta a la vida. Todo cambió ese día. Pasé una semana en el hospital, tuve cirugía, me pusieron un stent, cambié mi dieta, comencé a ejercitarme, hice todas las cosas físicas que los doctores me dijeron, pero los cambios reales no fueron físicos, fueron sobre cómo vivía, cómo amaba, cómo aparecía para las personas que importaban. Sofía y yo somos diferentes ahora, mejores. No solo le digo que la amo, se lo muestro, cada día. Voy a cada juego de voleibol, primera fila, animando más fuerte que cualquier otro padre. Ella pone los ojos en blanco, pero veo su sonrisa. Guardo mi teléfono durante la cena. Hago preguntas reales y realmente escucho las respuestas. Recuerdo las cosas pequeñas, su helado favorito, los nombres de sus amigas, la fecha de su próximo examen. El mes pasado, vino a mí llorando por una pelea con Madison. Solo la sostuve. No traté de arreglarlo. No di consejos. Solo escuché. Y cuando finalmente dejó de llorar, me miró y dijo, «Te amo, papá. Espero que lo sepas». «Lo sé», dije. «Siempre lo he sabido». Y esta vez, era verdad, porque lo había escuchado en la oscuridad. Lo había escuchado cuando más importaba. Max y yo también estamos más cerca. Entreno su equipo de fútbol ahora. No porque sepa algo de fútbol, no sé, pero porque quiero estar ahí. Quiero que levante la vista del campo y me vea. Quiero que sepa que lo elegí sobre todo lo demás. Karen y yo nunca volveremos. Ese barco zarpó hace años, pero somos mejores copadres ahora. Hablamos más, peleamos menos, ponemos a los niños primero. Me preguntó una vez qué pasó en esos 3 minutos. ¿Qué vio? ¿Qué escuchó? Le conté sobre las voces. Las 47. No me creyó al principio, pero luego le dije lo que dijo. No te atrevas a morir, Daniel. ¿Y cuándo pasó? Su cara se puso pálida. Sí, dije eso, susurró. Cuando me llamaron, estaba manejando al hospital y seguía diciéndolo una y otra vez. Las voces eran reales, todas ellas. Volví a Riverside Coffee un mes después de salir del hospital. Jenny estaba ahí. Cuando me vio, comenzó a llorar. «Señor Reeves, ¿está bien?» «Gracias a ti», dije. Se veía confundida. «Estabas pensando en mí ese día, a las 5:45, cuando estaba muriendo, y de alguna manera te escuché. Me miró por un largo momento, entonces vino alrededor del mostrador y me abrazó. «Estoy tan contenta de que estés vivo». «Yo también. Todavía enseño historia americana, pero la enseño diferente ahora.
Veo a mis estudiantes como personas, no tareas. Recuerdo sus nombres, pregunto sobre sus vidas, aparezco. El año pasado, una chica llamada Ashley vino a mis horas de oficina llorando, porque su abuela murió. No hice mucho, solo escuché. La dejé llorar, le di pañuelos, pero pensé en Emily Rodríguez, en cómo vino a mí años atrás llorando por su madre, en cómo murió sin saber cuánto significó esa conversación para mí. Así que le dije a Ashley, tu abuela tuvo suerte de tenerte, y la honraste amándola bien. Me miró como si le hubiera dado el regalo más grande del mundo. Tal vez lo hice, porque eso es lo que las voces me enseñaron. Cada momento importa, cada amabilidad cuenta, cada persona que tocas lleva un pedazo de ti con ellos. Y cuando piensan en ti, cuando rezan por ti, cuando se preocupan por ti, cuando te aman, lo escuchas, tal vez no conscientemente, tal vez no mientras estás vivo, pero en algún lugar, de alguna manera, esos pensamientos te alcanzan. El amor nunca se desperdicia, la conexión nunca carece de sentido. Todos somos escuchados, todos somos vistos, todos somos recordados, incluso en la muerte, especialmente en la muerte. Ya no temo morir, porque sé lo que espera, no el cielo o el infierno o la nada, sino voces, las voces de todos los que nos conocieron, todos los que tocamos, y eso es más hermoso que cualquier vida después de la muerte que pudiera imaginar. Mi nombre es Daniel Reeves, tengo 45 años, soy padre, maestro, sobreviviente. Morí durante 3 minutos y 14 segundos, y escuché 47 voces en la oscuridad. Cada una me dijo lo mismo: importas, tu vida importa, tu amor importa. No esperes hasta estar muerto para escucharlo. Escucha ahora, mientras estás vivo, mientras las personas que amas todavía están aquí. Díselos, muéstraselos, hazle sentirlo en sus huesos, porque algún día serás una voz en la oscuridad de alguien más. ¿Y qué dirás? Si esta historia te conmovió, deja un comentario. Dime, ¿sabían que estaba ahí? Suscríbete a este canal. Comparte este video con alguien que necesita escucharlo. Y ve y abraza a alguien que amas. Ahora mismo, hoy, no esperes, porque 3 minutos es todo lo que se necesita para perder todo, o para darte cuenta de lo que tenías todo el tiempo. Elijo el amor, elijo la presencia, elijo vivir como si cada momento importara, porque importa, cada uno. Gracias por escuchar, gracias por estar aquí. Ahora ve y vive como si hubieras escuchado tus propias 47 voces. Ve y vive como si supieras la verdad. Eres amado, eres visto, nunca estás solo, ni siquiera en la oscuridad, especialmente no en la oscuridad.